Quisimos conocer también la opinión de un destacado epidemiólogo de nuestro país. Consultamos al doctor Iván Allende sobre la importancia de la vacunación y la situación actual en pandemia. Desde el inicio de la historia de las vacunas y las inmunizaciones, porque voy a explicar la diferencia, se ha impactado enormemente en la evolución natural de enfermedades causadas por agentes que son hoy reconocidos como inmunoprevenibles, ¿verdad? Agentes que producen enfermedades generalmente infecciosas y que se pueden prevenir por una vacunación, ¿verdad? Y como te digo, eso ha permitido de que poblaciones enteras sobrevivan el embate de enfermedades epidémicas. Y bueno, tenemos antecedentes como la viruela, que fue mortal en el siglo en que se presentó, ¿verdad? Y que fue controlado gracias a la estrategia de vacunación. Entonces, y hoy por hoy hay un sinnúmero de enfermedades que generalmente o dejan secuelas o producen mortalidad, que han sido o están siendo controladas o eliminadas como problemas de salud pública gracias a la introducción de biológicos o vacunas, ¿verdad? Con esquemas específicos para cada una de estas infecciones y enfermedades. Mencionar de que las vacunas se dirigen generalmente contra agentes infecciosos, o sea, se desarrollan en función a agentes infecciosos, no precisamente para evitar enfermedades. Y eso puede generar confusión, porque yo me puedo vacunar contra la influenza, igual puedo desarrollar la enfermedad, solo que va a estar modificada justamente por los anticuerpos que me va a generar la vacuna. Lo mismo ahora mismo que está en boga la vacunación contra el coronavirus, la vacunación no es contra el COVID. COVID es la enfermedad. La vacunación es contra el coronavirus, ¿verdad? Y por eso que entró también en discusión el tema de las variantes y sus coberturas. Entonces la persona va a estar, que está vacunada o inmunizada contra el coronavirus puede igual desarrollar la infección, pero va a estar modificada por el juego de anticuerpos y generalmente van a presentar cuadros leves o inaparentes sin que progresen a formas graves que generalmente requieren de un tratamiento más complejo. Y como bien dijiste, esto se aplica a todas las vacunas. En Paraguay nosotros tenemos, por el programa ampliado de inmunizaciones y el programa de prevención de enfermedades inmunoprevenibles, que es el PAI, ¿verdad?, acceso a todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por supuesto también por esta agencia de los Estados Unidos que aprueba medicamentos e insumos para la salud, ¿verdad?, la Food and Drug Administration, la FDA, ¿verdad? Entonces, esas vacunas están disponibles. Es muy probable de que no hayamos sabido promocionar las vacunas como un bien público, y el ministerio, justamente para alcanzar coberturas, históricamente se vio obligado a hacer campañas de vacunación casa por casa. Entonces, probablemente esa actitud paternalista del ministerio hizo de que la gente no reconozca su derecho a estar vacunado y no busque la vacuna como un bien público de forma espontánea, ¿verdad? Sino que esperaba que el vacunador llegue a tocarle el timbre, golpearle las manos frente a la puerta de la casa y ahí vacunar a la familia, ¿verdad? Entonces, esa fue una práctica que hasta ahora está vigente, porque de hecho ahora justamente con coronavirus sí vimos una migración importante de la gente a los vacunatorios, ¿verdad? Pero porque hubo una estrategia de comunicación que orientó a esa actitud, ¿verdad? Y esperemos realmente que eso cuaje en un cambio comportamental de la gente que busque espontáneamente las otras vacunas también. Entonces, hoy por hoy, las vacunas del programa regular se aplican desde el nacimiento y generalmente los esquemas de vacunación se van completando, porque eso es importante. Como te dije, cada plataforma vacunal tiene sus características. Por ejemplo, la mayoría de las vacunas que llegaron a Paraguay para coronavirus son de doble dosis. Entonces, recién uno está inmunizado o con mayor posibilidades de enfrentar una infección con dos dosis. Con una dosis, ahí
hay una vacunación, pero la inmunización es parcial. Bueno, lo mismo pasa con otras vacunas, como por ejemplo las que se ponen a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, van mejorando la capacidad inmunológica del niño en este caso, hasta que se completen las dosis, incluso las de refuerzo, que generalmente son alrededor del año de vida y después de los 18 meses. Entonces, eso es importante tener en cuenta, y hay vacunas de única vez, como por ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla, que sabemos que tiene una protección muy duradera y que probablemente no se aplique una sola vez en la vida. Hoy esa vacuna se aplica al año de edad, y acordate que la introducción de la vacuna antiamarílica al esquema regular fue después de aquella crisis que tuvimos nosotros en el área metropolitana de Asunción en el 2008 por fiebre amarilla, ¿verdad? Por un brote de fiebre amarilla que afectó varios departamentos en realidad, pero que tuvo su epicentro en San Lorenzo, acordate. Bueno, y así. Entonces, felicito tu iniciativa de posicionar de vuelta las vacunas como un bien público al que se puede acceder. El Estado compra las vacunas, la compra está blindada por una ley en el Parlamento que asegura el presupuesto como para que se puedan incorporar incluso nuevos biológicos al país, ¿verdad? Sin que eso genere un gasto de bolsillo adicional del paraguayo, ¿verdad? Entonces, eso realmente es un esfuerzo que hace el país para mantener la salud de su población, apostando a un programa que es exitoso en ese sentido. Y en relación, doctor, a lo que mencionabas, ese cambio que se dio cuando aparece el coronavirus, la necesidad de la gente de vacunarse, de recurrir en forma masiva, ahí el temor hizo mucho, no así en otras ocasiones cuando hay vacunas disponibles, como contra la influenza que incluso mencionaste, doctor. En más de una ocasión, Sí. recuerdo que a través de los medios se pedía que la gente haga uso de esas vacunas que estaban acumuladas y no se utilizaban. Ahora, bueno, se da lo contrario. Esto también tuvo que ver el miedo y el cambio de actitud de las autoridades. Esto puede persistir, doctor, en el sentido de que a partir de ahora las campañas sean como se está organizando esto contra el coronavirus. Bueno, en realidad lo ideal sería que la gente se vacune reconociendo su derecho y la importancia de la vacunación más que por miedo, ¿verdad? Pero es así mismo, acordate de que con coronavirus lo diferente a años anteriores, incluso la introducción de la vacuna de la influenza pandémica que ocurrió en el 2010, después de la pandemia del 2009, se dio ya en el marco de aprobaciones, de todas las aprobaciones que se requieren para la introducción de biológicos. Entonces, aquí inicialmente trabajamos con vacunas experimentales. Por eso es que había reticencia a veces en la población o cierto temor, hasta que se fueron aprobando los procesos de validación de las vacunas, y hoy prácticamente todas están ya reconocidas como válidas para generar inmunidad. Entonces, yo no tengo la respuesta de cuál sería la estrategia, la mejor estrategia, pero tiene mucho que ver con la educación en salud que tienen que recibir los pobladores del país, ¿verdad? Y trabajar mucho en el concepto del derecho, porque, repito, ¿verdad? La vacuna es un bien público y es nuestro derecho poder acceder a ese bien público. Entonces el Estado ya hace su parte, que es tener disponibles estas vacunas en tiempo y en forma, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos que hacer la otra parte, pero entendiendo de que estando vacunados e inmunizados vamos a tener mucho menos riesgo de complicaciones, de ocupar camas críticas y de morir por complicaciones de enfermedades que son inmunoprevenibles. Y yo creo que, como te digo, eso pasa mucho por la educación. Doctor, desde tu especialidad, desde tu profesión, ¿cómo viste todo este proceso que mencionaste recién de la investigación, la validación de vacunas, la aparición tan rápida de una solución rápida en el sentido de que, bueno, sabemos que este proceso de investigación y de lograr la aprobación final de una vacuna a veces lleva décadas, ¿verdad? Y ahora todo se aceleró. Así es. ¿Cómo viste este proceso, doctor? Así es.
No, pues justamente fue meteórico, ¿verdad? Pero reconocer de que se hizo beneficio de inventario. O sea, finalmente el coronavirus es parte de una familia de virus conocidos desde antaño, ¿verdad? Ya tuvimos las epidemias previas por SARS y MERS, ¿verdad? Que fueron, que lo antecedieron a esta pandemia en algunos años, ¿verdad? Y ya había investigación avanzada, entonces creo se hizo beneficio de inventario y eso es muy positivo porque no fue comenzar de cero, ¿verdad? Sino que acelerar justamente los procesos de investigación y sobre todo proceder a las fases en humanos, ¿verdad? Que son esenciales para poder definir la validez de un biológico que se va a introducir, en este caso para cortar un brote o una epidemia o una pandemia en este caso, y luego dejarlo probablemente como parte de un esquema regular. Porque así como estamos pasando la crisis epidémica en nuestro país y la pandémica en el mundo, vamos a tener probablemente el coronavirus como un agente común causante de enfermedades respiratorias a partir de ahora, ¿verdad? Entonces es muy probable que se sugiera una vacunación periódica regular con algunos de estos biológicos que hemos utilizado para mantener la inmunidad suficiente para evitar los casos graves. Realmente entonces podríamos decir, como se viene insistiendo, nada va a ser igual a partir de ahora. Esta vacuna podría entrar al régimen regular de vacunación y podría pasar a ser una enfermedad endémica, doctor. Correcto, justamente esa es la situación. Y es muy común el hecho de pasar a la endemicidad con virus respiratorios, ¿verdad? Entonces recordemos de que el H1N1 sigue siendo parte incluso de la formulación de la vacuna porque sigue circulando después del 2009 como la cepa predominante de influenza A. Entonces, probablemente este coronavirus y sus diferentes variantes van a tener un comportamiento similar, porque la transmisibilidad de virus respiratorios es muy fácil, hay muchos elementos favorecedores de esta transmisión y bueno, y todos esos elementos pues, los tenemos en el país. Entonces, no es esperable que nosotros tengamos una eliminación del coronavirus, sino que quede como parte de nuestra fauna microbiológica, ¿verdad? Y sea uno de los agentes en los que haya que pensar cuando tengamos personas con enfermedades respiratorias llegando a las urgencias de los servicios o consultando.